Hemos quedado de final, el restaurante todavía sin Sí, no. Yo tengo la evolución. Hombre, Que cuando estudiaba es que no sé. Claro. Un segundo a ver si ya tenemos los micros, probando, a ver. Ya estamos conectados. Sí, estamos ya en conexión. Yo solamente quería decir que bienvenidas, bienvenida Clara de Frutos, enhorabuena por este primer premio, por tu primer libro, Vanguardia es una mujer, y bienvenida también Cristina Oñoro, muchísimas gracias por haber querido estar esta tarde aquí acompañando a Clara, acompañándonos a todas. Cristina es profesora titular de la Universidad Complutense y es una experta en la Edad de Plata. Tenemos ahí un libro que va a salir dentro de poco, súper interesante, que conecta directamente con esta época que también ha reflejado, ¿no? Con esa sutileza, con esa sencillez y en esa historia tan apasionante y poco conocida de Concha Méndez y el mundo de Concha Méndez, ¿no? O sea, veíamos de Alto Laguirre y de todos los poetas del 27 y de la residencia de estudiantes, pero se va ampliando el foco, por fortuna, vamos ampliando ya el campo y ya estamos conociendo más sobre la vida de estas grandes mujeres, ejemplos, todas ellas, ¿no? Y de las cuales seguimos nosotras detrás. Así que muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde y vamos a disfrutar. El libro es una maravilla, se merecía este premio y muchos otros, o sea que enhorabuena, Clara, otra vez. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo primero, dar las gracias a Lola, a Laura, al equipo de Alberti por haberme acercado a este libro, a esta, no sé cómo lo vas a llamar, novela gráfica, cómic, eso me corriges, Clara, que realmente me ha encantado leer. Es una preciosidad, es una joya, es un libro perfecto para sumergirse en estas fechas y pienso que también para todos los que amamos, todas las que amamos este periodo de la residencia de señoritas de la Edad de Plata y que estamos un poco felices en los últimos años con los documentales, las obras de ficción, las obras ilustradas que están surgiendo un poco a raíz del redescubrimiento, ¿no? de este mundo. Que siempre estuvo ahí, la residencia de señoritas siempre existió, pero es verdad que le ha costado más que a la residencia de estudiantes formar parte de un imaginario popular, ¿no? Y probablemente fue La Sin Sombrero, ese documental del que ahora hablaremos, de Tania Batlló, con el libro también, lo que puso un poco en circulación, acertó con esa manera de nombrar a todas estas mujeres de la vanguardia, La Sin Sombrero, que toma ese nombre por lo que decía Maruja Mayo, que hicieron un día por la Puerta del Sol, quitarse el sombrero para que pudieran circular las ideas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Tania tuvo el acierto de nombrar algo de una manera que es reconocible y que ya es patrimonio de todas. Y entonces pues me parece importantísimo que igual que otros libros que han surgido también, por ejemplo, estoy pensando en Escritoras, que es un ilustrado de Lumen, que también recupera en una parte también la residencia de señoritas, pues ese imaginario, ¿no? Que pues cómo eran, como dices tú también, cómo se movían, cómo se vestían,
que las personas que os dedicáis a la ilustración y a la parte visual, pues que poco a poco hagáis ese trabajo de memoria que se ha empezado a hacer también en el cine, en la literatura, para, bueno, pues reconstruir esa época. Y luego lo que es el libro, pues es una joya. Está escrito con delicadeza, con sensibilidad, los personajes perfectamente definidos. Concha es un regalo, ¿no? La manera en la que te has acercado a ella, cómo has escogido también ciertos momentos de su vida, y me ha gustado mucho también toda la relación que hay, luego hablaremos si quieres también, con Maruja Mayo, con Ángeles Santos, con los cuadros que has reinterpretado tú misma dentro, ¿no? Eso tiene que haber sido muy, muy emocionante para ti también, poder pintar pues como pintaba Maruja Mayo, por ejemplo, ¿no? Que es una artista que a mí me gusta mucho. Así que bueno, yo te voy a felicitar, lo que quiero es que nos cuentes todo, así que ya me voy a ir callando, dándote la enhorabuena y haciéndote una primera pregunta, que es, bueno, pues ¿cómo llegaste a este proyecto por el que luego has recibido esta bueno, ahora vuelve. Este proyecto lo has realizado gracias a una beca que recibiste. Cuentas en el prólogo que descubriste a la Sin Sombrero en 2017 y que desde ese momento te embarcaste en toda la labor de documentación, de rellenar tus cuadernos de esbozos. Y bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue, escuchando un podcast sobre Buñuel, parece que fue, cuéntanos cómo es el camino de ese podcast de Buñuel hasta llegar a este libro. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Cristina, y a todos los que habéis venido, de verdad, me hace muchísima ilusión estar aquí. Y nada, pues sí, el descubrimiento, ¿no?, de estas mujeres, pues efectivamente fue como por 2017, ¿no? Que pues yo estaba como pensando en proyectos que quería trabajar, ¿no? Quería hacer algo ilustrado porque yo realmente... Soy un poco raro, ¿no? Pero ¿serio? Ah, vale. Ok, solo no lo así yo. Vale, sí, pues yo quería hacer proyectos de ilustración y estaba buscando como temas sobre los que hablar, ¿no? También hay un poco ahí de miedo a partir de cero. Y a mí me estaba interesando mucho el mundo de quería hacer algo que no fuera ficción, aunque bueno, es una historia ficcionada, pero es muy realista, o sea, es muy fiel a la realidad. Y bueno, me interesaba mucho desde siempre el tema, o sea, eso viene de mucho antes, ¿no? El tema de las mujeres en la historia, específicamente mujeres artistas, ¿no? Porque sí que es verdad que yo desde muy pequeña pues me gustaba pintar, me gustaba la música, me gustaban un montón de cosas muy artísticas, ¿no? Y claro, los referentes siempre eran masculinos, ¿no? En los museos, en los libros de literatura, ¿no? En todas estas cosas. Entonces era como, bueno... Y creo que tuve como... O sea, creo que incluso yéndonos más atrás, tuve un profesor maravilloso, que a día de hoy es muy amigo mío, en bachillerato, que nos puso una película sobre Camille Claudel. Porque él era además profesor de escultura y además en la película se refleja muy bien cómo hacían los moldes y todo, ¿no? Y a mí me chocó un montón porque de repente decir, vale, no es que, claro, tú toda la vida dices, bueno, no habría mujeres porque la sociedad siempre ha sido muy machista y nunca les han dado la oportunidad de crear, ¿no? Lo cual es bastante verdad, pero toda la historia ha habido mujeres que se enfrentaban a eso y de una forma u otra encontraban una manera de abrirse camino, ¿no? Y bueno, pues con este caso yo me acuerdo que le estaba dando vueltas pues a Camille Claudel porque era la que conocía y de repente, pues eso, escuchando un podcast sobre Buñuel, que luego resulta que es como casi el villano en este cómic, pues me quedé como dándole vueltas al tema de la generación del 27, ¿no? En plan, jolín, qué época más chula, cómo estaba cambiando el mundo, cómo de repente pues estaban estos artistas rompiendo todas las normas, ¿no? Y qué contexto más específico también, ¿no? Unos amigos de una residencia que llegaban a ser todos tan grandes y de repente como que conecté ambas cosas. Dije, pero un momento, y no habría mujeres en esta época, en plan, tenía que haber, estaba como, pues empezaba a haber movimientos feministas, ¿no? Empezaba a haber muchas mujeres que estaban abriéndose camino en esta época, porque realmente esta época es una mina de historias increíbles, ¿no? Yo me he centrado en las artistas, pero en todos los campos es como muy impresionante como, pues eso, el mundo estaba cambiando y de repente ya se encontraron un hueco ahí para crecer, ¿no?
Y nada, pues di con el documental de la Sin Sombrero y bueno, fue como, por favor, ¿qué es esto? O sea, no me puedo creer que no supiera de este tema. Yo me acuerdo que luego por teléfono, que yo estaba en Inglaterra y hablando con mi padre por teléfono y diciéndole, es que tú te puedes creer, en plan, y esta poeta y esta pintora, ¿tú lo habías oído alguna vez? Yo no sé qué, ¿sabes? Yo a todo el mundo le contaba esto, en plan, pero es que cómo es posible que no lo sepamos, ¿no? Porque sí, efectivamente, porque, jolín, tanto desde el punto de vista feminista, ¿no? De, ostras, tenemos a estos pedazos de referentes y no los conocemos, pero también desde el punto de vista de, ostras, o sea, es que ya no es una cosa de, bueno, vamos a poner el foco en las mujeres, que es fundamental, pero es una cuestión de, jolín, es que son muy buenas, o sea, las obras que creaban tienen una calidad espléndida como para que se hayan quedado en un segundo plano del tipo que solo a lo mejor algunos expertos de la generación del 27 sabían quiénes eran estas mujeres, ¿no? Además, me gusta mucho en el documental de la Sin Sombrero este enfoque de vamos a hablar de ellas como un grupo, como una generación, como mujeres que se conocían entre sí, se apoyaban, ¿no? Entonces, que eso también me parece muy bonito y me parece que probablemente sea esa visión nueva, ¿no? Que se aporta ahora desde el feminismo y desde esta idea de mujeres que se apoyan y encuentran un referente las unas en las otras, ¿no? Entonces, sí, más o menos adivino. Y luego ya, pues no podía parar de pensar en ello, ¿no? Muy bien. Bueno, yo escuchándote y leyendo el libro, me surgían así 3 preguntas. Te las voy a lanzar así como de golpe, pero bueno, puedes elegir alguna o luego retomamos alguna de ellas. Lo primero es lo que has mencionado de la documentación, que cómo es posible que no conociera esto, pero empiezo a buscar y encuentro que ya hay algunas generaciones ya, o por lo menos una generación de académicas, de escritoras, de ensayistas que han empezado a escribir en los últimos años a propósito de las escritoras del 27 y de las mujeres de vanguardia. Te comentaba que es una pena que no nos hayamos conocido antes porque justo en octubre organicé en la Complutense un encuentro entre investigadoras y creadoras que están con el tema de la residencia de señoritas, generación del 27, un poco para demostrar qué necesario es uno y otro lado, ¿no? Por un lado, la investigación, para que precisamente, como has dicho, lo de yo tenía miedo de partir de cero, no quería hacer algo como sin apoyo en una documentación, ¿no? Qué importante que haya investigadoras pues como Nuria Capdevila en Inglaterra, como la propia Tania, como que están rescatando, trabajando, liderando proyectos sobre estas mujeres, y por otro lado, qué importante que haya creadoras de podcast, de novela gráfica, de novela, que trasladan ese conocimiento riguroso y erudito a un lector más amplio y a una audiencia más popular, vamos a decir, ¿no? Entonces, mi primera pregunta era sobre eso, ¿no? Sobre cómo te has documentado, qué relación también tan bonita, ¿no? con tus propias fuentes. Sí. Y bueno, luego te hago las otras 2 porque veo que ya me quieres responder. Vale. Bueno, sí, claro, la documentación. Además es un proceso que yo viví con muchas ganas y con mucha ilusión porque, sobre todo al principio, ¿no? Luego ya acabas como con demasiado. Pero además, yo que sé, también habiendo estudiado artes y todo, cosas artísticas, es verdad que a mí esta parte de leer y documentarme siempre me había gustado mucho, y aunque sí que tenemos pues eso, en las cosas artísticas tenemos alguna asignatura más teórica y demás, pero un poquito lo echaba de menos, ¿no? En plan, que mi vida no fuera siempre estar dibujando manchas y líneas abstractas y dándoles forma, sino de repente pues sentarme a leer y también eso, como empaparme, ¿no? Conocer otras creadoras, con otras fuentes. Entonces fue muy chulo, y además yo digo mucho que había veces que me sentía un poco arqueóloga, en el sentido de que, bueno, pues de nuevo eran mujeres que en ese momento habías leído el documental de la Sin Sombrero y ya había como, o sea, yo creo que también hemos venido muy a la vez todas, ¿no? De repente hemos dicho, ya no puede ser, necesitamos conocer a nuestros referentes, ¿no? Pero que todos estos títulos son muy recientes, ¿no? Es todas estas investigaciones nuevas. Y cuando yo empecé había salido el primer documental de la Sin Sombrero, pero poco más, ¿no? Y muchos de los libros sobre los que yo quería, pues libros de biografías de estas mujeres o libros que habían publicado ellas, etcétera, es que no estaban completamente descatalogados, salieron en su día y nunca habían vuelto a salir, ¿no? Entonces yo
que siempre cuento que vivía en Inglaterra y yo cuando venía a Madrid me encerraba en la biblioteca en vez de... O sea, sí, pasaba tiempo con mis amigos y con mi familia, pero pasaba también mucho tiempo en la biblioteca porque eran libros que solo se podían encontrar ahí, ¿no? Lleva mucho a la de la residencia de estudiantes, que ahí tienen pues un catálogo enorme, ¿no? De todo lo relacionado con la generación del 27 y también de muchos personajes que no vivieron en la residencia, pero que forman parte de esto, ¿no? Y bueno, y lo que digo de esa sensación de arqueóloga era de pues estar leyéndote libros y no sacar ninguna información o viendo documentales y de repente... O sea, hay una escena que está por el final, pero no pasa nada porque no destripa nada, ¿no? Que es cuando Lorca y María Teresa están como discutiendo. María Teresa León es una escritora maravillosa que era la esposa de Alberti, ¿no? Y bueno, era muy amiga de Federico, porque todas eran muy amigas de Federico, y le estaba echando la bronca por no tener más implicación política, porque ella era súper peleona, ¿no? Y el otro, bueno, estaban ahí como medio de una discusión y entre medias pasa una escena así muy divertida con una que va a hablar con unos guardias civiles que están zurrando a unos manifestantes y de repente se da como una situación muy absurda, ¿no? O sea, hay que leerla, pero era así como muy divertida y esto lo encontré en un documental sobre Lorca que lo comenta un amigo suyo y de repente digo, ostras, esta anécdota de María Teresa no la había leído en ningún otro lado, ¿no? Y de repente como eso, de repente... encontrabas algo que decías, jolín, esta escena es preciosa o esto es oro, ¿no? Sí, entonces era como de repente ir encontrando cosas entre fotografías, entre textos y demás. Y bueno, luego en los últimos años se han reeditado un montón de estas memorias, ¿no? Las memorias de Concha, que son un poquito el pilar fundamental de este libro. Cuando yo empecé, pues eso, solo las encontraba en la biblioteca, yo haciéndoles fotos para poderlas leer y luego al año se reeditaron, que me lo encontré en la feria del libro, dije, pero esto, ¿qué ha pasado? Y sí, lo habían editado, ¿no? Y la nieta me lo comentó, que tuvo mucha más acogida ahora que en su día cuando salió en los años 90. O sea, que sí. Pues esa es justo mi segunda pregunta, porque, bueno, el libro lo que tiene para mí de más atractivo es que es una galería de personajes. Aparecen, bueno, tú ya has mencionado a Lorca, aparece María Teresa León, aparece Maruja Mayo, que era su gran amiga, aparece Ángeles Santos, aparece, bueno, pues todo un entorno, aparece Buñuel, que efectivamente tiene bastante protagonismo porque te acabas enterando que fue su primer novio y toda sale Dalí, sale todo lo que era ese núcleo duro, ¿no? de la vanguardia de aquellos años. ¿Por qué escogiste a Concha como pilar fundamental? ¿Dudaste con alguna otra? ¿Hubo algo que me imagino que van a ser estas memorias que sean, como contaba Clara, las memorias de Concha se las dictó a su nieta, que las grabó, y por eso también lo que comentabas de por qué no se ha conocido gran parte del legado de estas artistas. Por ejemplo, Maruja Mayo no tuvo descendencia. Remedios Varo, que es otra artista olvidada que perteneció también a este grupo, aunque se fue al exilio, tampoco, y murió joven en el exilio. Entonces, luego cada una, pues pudiendo tener también descendencia, tampoco a lo mejor se ha recuperado, ¿no? Pero sí. ¿En qué medida también esa historia de que le dicta las memorias a su nieta, que las graba, convierte la figura de Concha en todavía más atractiva? Si tú de lo que querías hablar también era de la herencia, de la transmisión de nuestra generación, la generación de las nietas, ¿no? Contando esa historia de las abuelas, ¿no? Entonces, bueno, que nos hablaras un poco de por qué escogiste este personaje para centrarte más en él, y la parte también de que te he escuchado que a lo mejor has estado en contacto con la familia y todo, para que nos lo cuentes. Bueno, claro, yo cuando di con este tema, yo al principio quería hablar de varios personajes, ¿no? Quería hablar de muchas de ellas, incluso pensaba en hacer varios libros. Yo decía, esto me va a quedar larguísimo, va a ser imposible de hacer, ¿no? Así que finalmente, claro, en todo proceso de hacer un libro, sobre todo algo que es más ficción, ¿no? Te toca tomar muchas decisiones, dejar de lado muchas cosas, ¿no? Pero también era fundamental porque, claro, una cosa que comentabas, ¿no? La idea es crear un proyecto que fuera como más accesible, ¿no? Que no fuera sentarse a leer unas memorias que tuvieran como un montón de información y que fueran pesadas, sino hacer algo que te distraigas leyéndolo, ¿no? Y te lo pases bien ese rato. Es un poquito como ver una película. Entonces, para que este tipo de proyectos
sean ligeros y sean agradables de leer, pues tienes que seleccionar muy bien la información que cuentas, ¿no? Para, pues eso, para no aburrir al lector. Entonces, claro, ahí sí que hubo un momento que tuve que decidir, mira, esto va a resultar inabarcable a no ser que elija solo a un personaje como protagonista. Y la verdad es que es de estas cosas que dices, uy, ¿a quién voy a elegir? ¿A quién voy a elegir? Y en el fondo tú ya sabes, en plan, ya sabes que te gustaría elegir a muchas, pero a la que más te gustaría de verdad, en este caso para mí era Concha. Y, o sea, creo que hay una parte muy importante de este formato de memorias y demás, ¿no? Además, pues como has comentado, la nieta, Paloma, la nieta de Concha Méndez, convenció a su abuela para grabar las anécdotas que ella siempre contaba en casa, porque Concha no quería grabar, no quería escribir sus memorias, le parecía una cosa como muy seria, le daba mucha pereza, y la familia le tuvo que insistir bastante y llegaron a este acuerdo, ¿no? De, vale, vamos a grabar las anécdotas, porque a ella le encantaba contar sus anécdotas, y también, yo no me acuerdo ya si era la nieta o quién, sobre estas memorias decía, es que también para una persona exiliada, seguir hablando de cómo fue su vida antes del exilio, es un factor fundamental, ¿no? De esto pasó de verdad, y mucha gente incluso no la creía, que eso ocurre en el cómic, se ve, ¿no? En plan, gente que dice, bueno, esto se lo habrá inventado, no sé qué, porque es como una vida y una realidad tan distinta a la que tenía, ¿no? Entonces sí, le convencieron para grabar estas historias, y esas cintas a día de hoy se conservan, y en el documental de La Sin Sombrero aparece muchas veces la voz de Concha contando todo esto, y me parece súper bonito. Además es que ella lo cuenta como de una manera más ligera, no dándose tanta importancia, que es como suele ocurrir en las cosas históricas en general, ¿no? Siempre tratamos la historia como en un pedestal, o la gente habla de sí misma de forma muy rimbombante, ¿no? Y me gustaba mucho eso, la ligereza con la que Concha contaba las cosas, y conectaba mucho con mi forma de ser también, y con cómo quería, el tono que yo quería que tuviera el libro. Ya tenía mucha vida, era muy sociable, también porque era muy sociable, a través de ella podía hablar de muchos personajes, ¿no? Introducir a personajes dentro de la historia. Y sí, luego había un factor muy fuerte de nuevo, como que yo quería hacer este libro muy fresco, muy accesible, como no quería que, o sea, quería que resultara atractivo, espero, para audiencias más jóvenes también, bueno, para distintas edades, ¿no? Porque tampoco quería hacerlo ñoño, tampoco quería como, no sé cómo decir ñoño, en plan, quería que tuviera como mucha base de documentación también, o sea, se combinan muchas cosas, ¿no? Y me pareció como muy bonita esta idea, lo que dices, de recuperar la memoria, de decir, bueno, es que esto es parte de nuestra historia. No me acuerdo quién era en el documental de La Sin Sombrero, que decía que conocer a estas mujeres le había hecho reconectar con su historia. Que a mí, no sé, como que sentía un poco muchas veces en plan, bueno, si soy una artista española y más viviendo fuera, tengo que hablar, o tengo a lo mejor que hablar de mi herencia y mis raíces, y pues te sientes a veces un poco desconectada, y de repente dar con estas mujeres y decir, ostras, me siento muy identificada con ellas. Entonces había una parte de eso, de identificarse con ellas, y a través del personaje de la abuela en la nieta, como decir, es que venimos de esto, ¿no? O sea, no son como elementos que están en un momento de la historia que no tienen nada que ver con nosotras, sino que pues es lo que, pues eso, es nuestro pasado, ¿no? Bueno, maravilloso. Pues ahora cuéntanos, si te parece, un poco más, ya entrando en el cómic, ¿cómo ha sido para ti? Me estabas comentando que sobre todo te has dedicado a la ilustración. ¿Cómo ha sido la parte escrita? Porque también te has ocupado de las dos partes, que es un desafío doble. Sí. ¿Cómo has trabajado? ¿La has escrito de forma... el cómic empieza cuando se empiezan a grabar esas memorias, con esa nieta que le pide a su abuela que se anime a contarlo, empieza con la grabación y va y viene, o sea, el grueso lógicamente es esa reconstrucción hacia el pasado de su juventud, y luego pues cómo fue también el choque con una educación muy conservadora, que ella tenía una familia que no apoyaba esos aires de modernidad. La verdad que yo esa parte no la conocía tanto, y conocía más la relación con Antón Aguirre, o sea, un poco, y la verdad que me ha impactado esa parte.
y bueno, pues reconstruye un poco pues esa vida de Concha y a través de ella, como digo, toda esa galería de personajes. ¿Cómo has trabajado? ¿Has trabajado linealmente? Primero las ilustraciones, primero el texto. ¿Tú habías trabajado con escritoras antes y ha sido como repartirte en esos dos roles? ¿Te has llevado bien la ilustradora y la escritora? ¿Se han peleado? Cuéntanos. Bueno, no nos hemos peleado, pero a veces era difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, yo viniendo de Bellas Artes, ilustración, siempre me he tomado la ilustración como muy en serio, en el sentido de quiero buscar como caminos visuales novedosos o probar cosas nuevas, explorar, ¿no? En plan, como no quedarme en lo que ya he visto, sino intentar encontrar, bueno, cosas nuevas y demás, ¿no? Entonces siempre me gusta mucho explorar artísticamente con técnicas a veces muy complicadas, ¿no? Me gusta el grabado y estas cosas. Y claro, en este proyecto yo sabía que artísticamente tenía que, obviamente, hacerlo lo mejor posible y sacar el mayor partido de mi parte artística, ¿no? Pero yo sabía que el ego artístico, por así decirlo, tenía que estar en un segundo plano, porque lo importante de este proyecto no era eso. Lo importante de este proyecto era contar una historia. Entonces, yo creo que para mí es muy importante, yo siempre, cuando doy clases de ilustración, se lo digo a mis alumnos, sobre todo tener claro qué queréis contar con esto, cuál es el objetivo de estas imágenes que estás haciendo, ¿no? Y para mí era muy importante decir, vale, las protagonistas son ellas, lo importante es contar esta historia y un poquito dar esa preferencia a la parte narrativa, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que a mí la acuarela siempre ha sido de las técnicas con las que más tranquila he estado, ¿no? La he trabajado desde muy pequeña y me manejo bien, entonces dije, venga, pues no vamos a ponernos como palos en las ruedas, no vamos a utilizar una técnica que manejo bien y demás. Y bueno, sobre todo dar importancia a la historia, ¿no? Y sí, para mí fue mucho reto. A mí me daba bastante miedo porque yo nunca había escrito, e incluso al principio era plantearme, oye, a lo mejor busco a alguien con quien que pueda escribir la historia o algo así, pero es que decía, jolín, llevo meses leyendo sobre el tema, recopilando las escenas que más me gustan, ¿no? Porque había mucho de eso, en plan, información sobre estos personajes hay muchísima, ¿no? Y muchísimas historias muy buenas, pero de repente decir, vale, es que de todas estas 20 historias buenas, esta me encanta, ¿no? Y me encanta claro, hay una parte de, estás haciendo una biografía, ¿no? Estás hablando de alguien que existe y es como, bueno, parece que no es algo tan personal porque estás hablando de la vida de otra persona, pero realmente dice mucho, yo creo, de una las escenas que decide reflejar, ¿no? Entonces ya hubo un momento que dije, es que seguramente si alguien se pone a escribir esto no me va a gustar porque yo quiero contar esto en concreto, ¿no? Entonces sí, tuve que estudiar un poquito de guión. También como tirar de esto de al final estás todo el día viendo películas, estás todo el día empapándote y acabas entendiendo cómo funciona, aunque sea de una manera más abstracta, ¿no? Entonces sí, pero sí había muchos temas que yo sabía que quería hablar. Entonces, por ejemplo, me parecía muy importante hablar de la infancia de Concha, más que nada porque en cierto modo es similar a la infancia de muchas mujeres de su generación, ¿no? Pues un contexto, algunas más, otras menos, ¿no? Pero en general un contexto bastante opresivo, bastante de no se espera nada de ti, ¿no? Esa frase que le dijo, bueno, hay una escena muy al principio del cómic que ella lo cuenta en sus memorias, aparece también en el documental de La Sin Sombrero, porque me parece que refleja muy bien, y es que llegó un amigo de su padre y le preguntó a los hermanitos pequeños que querían ser de mayores. Y ella, que era la más mayor y que le encantaba, que ella quería viajar, dijo, yo voy a ser capitán de barco. Y el señor la miró así y le dijo, las niñas no son nada. Entonces, como que fue algo que a ella le marcó un montón, y precisamente, pues en plan, no, ¿cómo que no somos nada? Yo voy a hacer algo y lo voy a conseguir, ¿no? Pero que creo que es importante saber que parten de este contexto, ¿no? E incluso que hay una parte de poder, o sea, salvando muchísimo las distancias, ¿no? Pero de poder sentirnos identificadas con eso también, ¿no? Porque yo creo que a todas, e incluso no es una cosa necesariamente femenina, sino de cualquier grupo social que esté un poco denostado, ya puede ser una cuestión de clase, de género, de país, de procedencia, de muchísimas cosas, ¿no? Pues a casi todos nos han dicho alguna vez, tú no puedes hacer esto. Y es como, ¿cómo que no? No os vais a enterar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también entender de dónde parten
es especialmente importante a la hora de entender el arte que hacían y el valor del arte que hacían, ¿no? Yo siempre digo que, jolín, hablamos mucho de todos estos hombres tan rebeldes, bla, 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 que sí, que estaban rompiendo las normas del arte, pero es que ellas lo estaban haciendo partiendo de muchas casillas por detrás, ¿no? En plan, porque ellos, quieras que no, eran hombres de una clase social privilegiada, la gente estaba esperando a ver qué tenían ellos que decir, pero a ellas les estaban todo el rato diciendo: tú no hables, tú no puedes votar, tú no eres importante, tú solo tienes que, no sé, que dedicarte a criar niños o algo así, ¿no? Entonces, pues me parecía como súper importante hablar de esta infancia y sí, como ir construyendo así poquito a poco la vida, ir siguiendo el camino de Concha y en paralelo el de otras artistas, ¿no? Muy bien, pues me gustaría volver un poco sobre dos cosas que has dicho que me parecen centrales de este periodo, de estas artistas, de estas creadoras, que es por un lado la época, como tú has dicho, es una mina de historias, entonces bueno, es una época que también a nivel visual, para la ilustración, me imagino que ha sido muy disfrutona, la moda, las escenas de San Sebastián, los objetos, ¿no? Entonces que nos cuentes un poco cómo has disfrutado también de esa época que bueno, pues tiene todo un imaginario también bastante definido, y también qué peligros has encontrado, porque precisamente sobre los años 20 pues es como una época que le encanta a todo el mundo, es decir, cómo no caer mucho también, estereotipo, ¿no? Sí, que puede haber un poco de, ¿no? Me ha pasado a mí con mi libro también, a la hora de elegir la cubierta, tal, pues no ir un poco a lo, ¿no? Como tú, que lo has resuelto también, pues cómo te has movido entre la fascinación por esa época, las guerras mundiales, los movimientos de vanguardia, la Segunda República, o sea, es una época que funciona muy bien. Y luego también lo que has dicho que me parece clave, y es que estas mujeres nos interesan por sus vidas, porque fueron unas vidas pioneras, rompedoras, apasionadas. Terminó mal la historia, porque como sabemos muchas de ellas terminaron en el exilio, teniendo que trabajar fuera de su país para profesiones para las que se estaban preparando por primera vez. Fue la primera generación de mujeres que accedió sin trabas a la universidad, que se removieron los obstáculos en 1910. Por lo tanto, todo es una historia que por un lado termina, como bien sabemos, ¿no? Pues mal, con la guerra civil y el franquismo después, que va a suponer el final de muchas de estas libertades y de este... Pero lo que quería decir es que nos interesan sus vidas, pero también sus obras, en el sentido de que no hablamos solamente de personajes, que también es importante recuperar vidas, y hay biografías de mujeres que a lo mejor no produjeron una gran obra, pero que su vida es ya su obra, y bueno, está bien. Pero es que en este caso, como tú decías, Maruja Mayo es una artista pues a la altura de Lempicka o de Frida Kahlo o de quien digamos, ¿no? Y le ha costado mucho. Yo recuerdo que cuando yo trabajé sobre ella, pues no sé, 2000, a lo mejor, pues sí, 2000, no sé cuándo fue el centenario, pues 2008 por ahí, fue la primera gran exposición que yo compré el catálogo, y fue como el primer catálogo, y dices, pero si es una artista... Sí, no. ¿no? Y es como que... O la propia Concha, ¿no? Querría que nos hablaras pues como escritora, su poesía, sus textos, cómo ha sido también para ti encontrarte, como tú decías, no solamente con este grupito, ¿no? de mujeres, sino con, bueno, pues con un nivel que uno se pregunta cómo hemos estudiado a escritores o artistas de segunda fila, y en cambio no hemos leído o no hemos estudiado el arte de estas otras mujeres que están realmente muy por encima, pues no de Lorca o de Alberti, pero de otros que a lo mejor van más en una segunda fila, que sí que hemos estudiado, y que en cambio estas artistas, o María Zambrano en filosofía, o la propia Remedios Varo, que es una ilustradora también, pintora maravillosa, pues todo esto lo hemos tenido que descubrir por nuestra cuenta. Hemos tenido que ir a buscar esta parte del conocimiento. Tiene su lado bueno, que es que lo tomamos con esta pasión y como una aventura, haciendo de arqueólogas, sí. Pero al mismo tiempo hay un sentimiento de traición, de decir esto como no estaba en mi libro de texto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas dos cosas, la época y también la calidad artística, ¿no? de estas creadoras. Sí, a ver, lo que dices, ¿no? Es que es una época que, o sea, ya se convirtió casi en obsesión leer biografías de personas de esta época, porque pasan tantas cosas que realmente es muy trepidante de leer.
o sea, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero realmente no hay historia aburrida en esta época, ¿no? Y también mucho... Sí, además, como con la moda específicamente me pasó un poco que, bueno, que como en todo me puse a documentarme, ¿no? Y hubo como un momento de empezar a entender, ¿no? En plan, según me estaba viendo como gente especializada en historia de la moda y demás, y de repente empezar a entender como la conexión directa entre la ropa que se lleva y el momento histórico que se está viviendo, ¿no? En plan, y en el caso de la moda, el salto de finales del siglo XIX a principios del XX fue como bestial, ¿no? En plan, realmente, o sea, aunque solo sea la forma que tenemos de percibir el mundo, ¿no? De pasar eso de señoras con unos vestidos así de grandes y unas mangas enormes y unos moños que eran maravillosos, o sea, ¿no? La moda victoriana y todo eso, que yo creo que en nuestro imaginario lo asociamos con el pasado, ¿no? En plan, si ahora ves a alguien vestido así, dices, bueno, va disfrazada, ¿no? A de repente una ropa que, bueno, pues que perfectamente se puede poner de moda la próxima temporada, ¿no? Y vamos todas con vestidos de flappers, ¿no? Entonces, de repente es como, de repente percibimos a estas personas como... Pues eso, personas mucho más modernas, que no son tan diferentes a nosotros. Me pasa con el arte también, ¿no? Me acuerdo algunas de las escenas que hice, de repente eso, basándome en obras de arte de la época, que yo me acuerdo que se lo enseñé a unos amigos y dicen, wow, es como ilustración contemporánea. Y es como, claro, es que esto que ahora nos parece novedoso se estaba haciendo ya en esta época, ¿no? Entonces... como que realmente es que es un momento histórico increíble, ¿no? Y bueno, lo que decía, que tiene mucho contexto también, pues eso, que la mujer se abría tanto camino en este momento, ¿no? Y no sé qué iba a decir, o sea, habíamos hablado de... la calidad de las obras. Ah, bueno, eso desde luego, ¿no? Sí, además, creo que en alguno de estos documentales sobre mujeres en la historia del arte, como que se hablaba de un tema que me parece que, o sea, lo reflexioné y me pareció muy real, ¿no? De que cuando hablamos de mujeres artistas, casi siempre hablamos mucho de sus vidas, ¿no? Y en cambio con los hombres no suele ser el caso, e incluso a veces queremos omitir ciertas cosas también, ¿no? Y que a mí además siempre me ha parecido, o sea, desde que estudiaba literatura en el instituto, siempre me interesaron mucho las biografías de los artistas y entender mucho... creo que es una cosa muy mía, en plan, que me obsesiona saber qué estaba haciendo esa persona cuando hizo esta obra, en plan, dónde vivía, por qué estaba pasando en su vida personal, ¿no? Entonces, pero sí, una de las cosas que decían es que cuando se habla de mujeres artistas se hace mucho hincapié en su vida, a veces demasiado, ¿no? Y de repente me entró como casi sentimiento de culpa de, bueno, yo quiero hablar de estas mujeres y al final te cuento sus vidas, ¿no? O sea, es verdad que para mí era muy interesante la parte... que son unas vidas muy inspiradoras, ¿no? Y que pueden, pues eso, detonar muchas ideas y muchas ganas de hacer cosas y identificarnos con ellas, pero es que me parece una manera muy interesante de conocer el arte de alguien a través de su biografía, ¿no? Y en el caso del libro dije, vale, tiene que ser muy importante que yo siga haciendo hincapié todo el rato en esto no estamos aquí por el culebrón, ¿no? Estas mujeres son artistas y lo que queremos es hablar de su arte y de cómo se enfrentaron a lo artístico. Por ejemplo, tengo una amiga que es muy romántica y también es autora de cómics y me decía, pero no hay casi escenas de romance. Digo, pues es que a mí no me da el romance, no va de esto el cómic, ¿no? En plan, ay, qué poco romántica. Digo, bueno, es que a ver, o sea, no me interesa esto, ¿no? Y sobre todo eso, pues intentar... para mí era muy importante que aparecieran muchos poemas de Concha, ¿no? Porque además en el caso de Concha es que la conexión entre su vida y sus poemas es muy directa, ¿no? O sea, su primer poemario cuando ella era joven y estaba descubriendo pues que había vida más allá del contexto burgués en el que había crecido y en el que nunca había encajado, se llama Inquietudes y va de eso, de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. O sea, son poemas muy de los deseos que yo tengo para mi vida, ¿no? Y luego ya cuando ella empezó a viajar, porque su obsesión siempre fue el viaje, escribí un montón de poemas mientras estaba viajando, cuando iba en el barco, cuando llegaba a los sitios, ¿no? Y era como lo que a ella le movía para crear, ¿no? Entonces, pues, desde luego, ya no solo que quería que sus poemas aparecieran,
sino que tenía mucho sentido que aparecieran, ¿no? Y también de Maruja Mayo, las verbenas, ¿no? Que son de sus cuadros más famosos y además son increíbles. También, de nuevo, tiene mucho de biográfico y esto lo conocemos mucho. O sea, se conoce mucho de Maruja gracias a precisamente esta biografía de Concha, porque Concha en su biografía habla mucho de otros personajes históricos del momento. Y muchas cosas, o sea, tú te lees una biografía de Maruja Mayo y está todo el rato citando la autobiografía de Concha. Y les gustaba eso mucho, pasearse, descubrir Madrid, encontrar como todo lo vanguardista, ¿no? Observándolo en la calle, las verbenas les fascinaban, ¿no? Concha tiene un poema sobre las verbenas, iban juntos todo este grupo de la generación del 27, entonces tenía sentido hablar de ellas y de su relación y de su fascinación con el mundo moderno a través de las verbenas y recrear el cuadro de las verbenas. Y antes has comentado esto, ¿no? Que yo nunca he sido para nada de copiar, en plan, artistas. Siempre he sido muy de dibujar del natural, pero nunca se me ha ocurrido copiar, no sé, las meninas, ni nada de esto. No tengo como esa... No suelo copiar obras de otra gente, aunque sea para aprender, ¿no? Y de repente aquí digo, vale, estoy recreando esta composición, cambio algunas cosas y me pasó una cosa que yo no me esperaba, que es que me emocioné mucho redibujando algo que había dibujado Maruja antes y me ayudó a entender mejor. O sea, de repente dices, ostras, qué composición más chula, cómo molan estas líneas que van por aquí y por allá, ¿no? Como artista, de repente entender cómo pintaba ella y cómo valorar aún más su trabajo, ¿no? O sea, fue una experiencia muy guay. Pero sí quería que en medida de lo posible sus obras estuvieran todo lo presentes que fuera posible, ¿no? Porque al final el objetivo es que la gente termine de leerse el libro y empiece a leerse los poemas de estas mujeres, vaya a buscarlas a los museos. Desde luego cumples con ese objetivo, porque el libro desprende como escucharte hablar, una pasión, una luz, unas ganas de continuar. Y bueno, a mí las verbenas me gustan, pero quizá no tanto como a ti. A mí me encanta de Maruja Mayo, me gusta mucho su última etapa, cuando empezó como pintora de conchas y como de... estos bodegones. Sí, los rostros, las planas, que casi es pop, o sea, como una cosa que más recuperas la anécdota con Warhol, ¿no? En algún momento lo reconociste. Claro, porque me leí el libro de Estrella de Diego donde habla de esa foto de ella con... De hecho, en las que faltaban yo creo que cuento eso, lo de que porque me pareció genial que quien recibió a Warhol en Madrid fuera Maruja Mayo, pero al mismo tiempo que Maruja Mayo, los vídeos que hay de ella hablando, era como, ¿dónde pusieron a estas mujeres cuando ya pudieron volver? O sea, cuando pudieron regresar eran unas personas tan fuera o sea, entonces me da una ternura tan grande oírla hablar, tan mayor, y tan divertida. Tan divertida, tan científica loca, o sea, tan sabia, me da mucha ternura ese vídeo con ella tan mayor, ¿no? Y también con, bueno, un poco, has comentado María Teresa León, que siempre me dio mucha pena la forma en la que murió al final, perdiendo la memoria, y que escribiera esas memorias tan maravillosas sobre esa época. Pero justo Estrella de Diego, en el libro que tiene un librito precioso sobre Maruja Mayo, lo que dice es que ellos no la nombraban a Maruja Mayo. En las memorias de Neruda, en las memorias de Alberti, en las memorias de Miguel Hernández, que fueron Alberti o algo y Miguel Hernández también, como que no se acordaron de ella. Y que por eso también ella, Estrella Diego juega con la hipótesis de que ella usaba mucho las fotografías también como prueba que estuve con Neruda en la isla, y con las que se hace esas fotos tan chulas con las algas y todo. Pero me encanta que digas que en cambio Concha sí que se acordaba y que la nombra todo el tiempo, y que sabemos de otras artistas gracias a esas otras mujeres que recuperaron esas memorias también de sus amigas, de sus compañeras. Y bueno, eso por un lado. Y luego por otro, lo que sí que te quería preguntar es, yéndonos un poco al otro lado, ¿no? ¿Qué peligro hay también en idealizar demasiado una época como esta, que está muy idealizada? La Residencia de Señoritas también, pues hemos pasado del desconocimiento a la idealización total, es normal, estamos buscando nuestros referentes, pero también cuando uno se pone a escribir sobre esa época, pues
ves cosas que dices, mejor no haberlo visto. A lo mejor en tu caso es lo del villano de Buñuel, o puede ser otras cosas pues de temas políticos. Entonces, ¿cómo trabajar los artistas de hoy celebrando esa época y rindiendo homenaje sin el peligro de, a veces, pues idealizarlo demasiado y de alguna forma, pues edulcorar lo que has dicho también tú, que me ha gustado mucho, de no quería que me quería que hubiera, o por ejemplo cuando retratas lo de que bueno, que su madre le llegó a dar con lo del teléfono, o sea, no eludes, ¿no? Como las partes más duras de su propia vida, y cómo ha sido un poco eso, e intentar no caer tampoco en la idealización, aunque nos cueste y nos tengamos que esforzar, porque es para idealizarlo, desde luego. Claro, yo estaba pensando que yo creo que idealizo a tope en este libro, la verdad. Claro, el tema es que es muy interesante esto que has comentado, porque, ostras, todo el tema de idealizar a los artistas o a la gente a la que admiramos, ¿no? Pero ¿qué pasa con los artistas? Puede pasar con los actores de cine, puede pasar con los músicos, ¿no? Que siempre surge como mucho este debate de no tienen que ser tus referentes morales necesariamente porque te guste su música o porque te guste cómo pintan, ¿no? Entonces creo que es complicado, ¿no? También de nuevo vuelve todo este gran debate de si hay que separar la obra del artista y no sé qué, ¿no? Yo creo que al final, hombre, en mi caso me libraba un poco de eso porque, quieras que no, lo estoy investigando, no necesito dar tanto esa imagen de objetividad, que yo aún así... Claro, yo aún así creo que... bueno, igual me paso mucho, pero yo siempre soy de la opinión de que la objetividad no existe, en el sentido de que cualquier cosa científica que miremos o histórica, ¿no? Que se trata siempre desde la mayor objetividad posible, hay un filtro enorme, hay un sesgo enorme que viene de las personas que están haciendo esa investigación, ¿no? Esto se habla mucho en arqueología, cuando se dice, bueno, es que, pues eso, ves la clásica, ¿no? La tumba de un guerrero. Toda la vida se pensaba que era un guerrero y de repente descubren, hacen el ADN y resulta que era una mujer. Y es como, claro, es que quien dijo que era un guerrero era probablemente un señor que investigaba, claro. o no, o a lo mejor incluso una mujer, pero tú ya estás rellenando muchos huecos, ¿no? Desde eso que investigas, estás deduciendo muchas cosas. Entonces, no sé a dónde venía. Bueno, por el tema de ser objetivos o no, ¿no? Y a mí en mi caso, pues bueno, al ser una cosa como de ficción y que más allá de que estoy contando una historia que quiero que se conozca, hay una parte de yo te quiero contar esta historia por estos motivos, ¿no? Pues creo que me puedo dejar un poco llevar más por la idealización. Dicho eso, a mí es que en general, pero esto es una cosa muy personal, ¿no? Me da mucha tirria los personajes que son intachables, ¿no? En las películas de Disney, por ejemplo, ¿no? En plan, no, es que nunca va a decir una mala palabra, nunca se va a enfadar, nunca, ¿no? Como intentar hablar desde la humanidad y que no existe el bien y el mal, o sea, esta idea que nos han metido, ¿no? Hay muchos tonos de grises, entonces... Bueno, y sobre todo un tema muy habitual, ¿no? Del tema separar la obra del artista, que curiosamente está muy asociado a artistas varones de la historia y de ciertas cosas que hicieron y si son moralmente reprochables o no, ¿no? Que yo siempre hago mucho hincapié en estos temas, pero... Pues eso, no estoy diciendo que descolguemos los cuadros de Picasso de los museos porque hiciera cosas horrorosas a varias mujeres, pero creo que tenemos que hablar de ello más que nada porque se sabe, y el hecho de que no lo hablemos y no lo denunciemos, no, de nuevo, no en el sentido de vamos a hacer que este hombre desaparezca o vamos a hablar siempre mal de él, pero vamos a hablar de ello porque si no el mensaje que estamos diciendo es, mira, este hombre hizo estas cosas y todo el mundo mira para otro lado, entonces pues tú también puedes, un poco es esa idea, ¿no? De bueno, vamos a hablar de ello y vamos a reflexionar sobre ello y no vamos a barrer debajo de la alfombra, ¿no? Entonces, bueno, y lo que comentas de los hombres de esta generación, ¿no? Que en muchos casos se olvidaron de hablar de ellas sistemáticamente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que yo muchas veces me pregunto en plan, ¿hasta qué punto era consciente o inconsciente? De nuevo, he dicho un poco como lo de Buñuel es el villano de esta historia, pero porque Buñuel decía con mucho orgullo cosas abiertamente racistas, abiertamente machistas, abiertamente homófobas, ¿no? O sea, yo vi una parte que digo, estoy hablando mal de Buñuel en el libro, y luego decía, esta frase que dice
que puede gustarnos más bien poco, es que la dice él súper orgulloso en su propia autobiografía. O sea, digo, yo solamente la estoy poniendo en un contexto donde a lo mejor no se la está recibiendo con aplausos, ¿no? Pero sí, o sea, en general, es que, claro, también cuando hablábamos de la calidad de la obra de estas mujeres, también que una obra de arte sea buena o mala, siento que es algo muy subjetivo también, ¿no? Entonces, que un artista sea de mayor calidad o de menor, que tenga que estar en primer plano, no. Creo que depende mucho de quién lo vea, y también vivimos mucho de, bueno, siempre nos han dicho que este es importante, así que tiene que serlo, ¿no? Entonces, pues claro, tienen este sesgo patriarcal que está en toda la sociedad en distintas épocas, y a lo mejor ellos, sin ningún tipo de mala intención, consideraron que no era relevante hablar de estos personajes o cosas así, ¿no? Pero sin embargo me parece muy interesante cómo incluso la gran mayoría de las mujeres... Es que hablo tanto que me quedo sin La gran mayoría de estas mujeres, cuando hablaban de feminismo, la mayor parte no se identifican con la palabra feminismo, ¿no? Pero bueno, es que también era un momento muy al principio, probablemente a día de hoy sí. Pero sin embargo, pues cuando leemos cartas, pues entre Ernestina y Carmen Conde, le preguntaba, oye, ¿y hay más poetas por ahí? Sí, hay una poeta que se llama no sé qué, que está escribiendo esto. O sea, que podías ver que se interesaban porque entendían esta idea de referentes, aunque fuera de una manera más abstracta, ¿no? De, oye, es interesante que nos apoyemos, es interesante que hablemos, que nos interesa qué están haciendo otras artistas. Y lo mismo, en las memorias, pues resulta que las que más han nombrado a otras mujeres eran ellas, ¿no? Las propias mujeres. Sí. Y Carmen Conde, cuando entró en la Real Academia, que lo primero que dijo es como, jolín, qué bien que hayáis dejado ya... Dice algo así como esta vetusta tradición de no incluir a ninguna mujer en la academia, en la Real Academia Española, ¿no? O sea, como que lo tienen muy presente, yo creo, porque son conscientes de que están en desventaja, ¿no? Sí, cuando se planteó la entrada en la academia de nada más y nada menos que Emilia Pardo Bazán, que no se llegó a forjar una candidatura formal, pero fue una gran polémica porque la rechazaron. El motivo que le dieron, que lo cuenta muy bien Isabel Burdiel en su biografía, pero no es contra usted, que escribe maravillas y es estupenda escritora, es porque hay una norma, que ya le dijimos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, que data del año 1800, no sé cuánto, que es que las mujeres no entran en la Real Academia. Hay que leer esa parte de la polémica porque realmente es la parte, es muy, muy descorazonador pues lo que decíamos antes, no hablamos de cualquiera encima, o sea, hablamos de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Entonces, venimos de esos rechazos, de esa frustración y de esa dificultad también, y por eso es tan importante. Bueno, yo iba a dar la palabra a tu público, que seguro que te quiere preguntar algo, y bueno, mientras se lo van pensando, una última así para que levanten la mano, que es, va a haber otra segunda parte. Has hablado de que te iba a salir muy largo, de que lo veías como varios libros, ¿qué vas a hacer después? Pues, o sea, hubo una parte, cuando yo pensaba en hacer varios libros, que no hubiera sido compatible con lo que conocemos ahora, ¿no? Fue un momento como muy decisivo. Cuando me presenté a la beca, fue como que tuve que tomar muchas decisiones en el último momento. Y uno de ellos era, yo tenía esta idea como de hacer 3 historias, que cada una abarcara como unos 5 años, con 3 protagonistas distintas, porque para empezar yo, cuando empecé con esto, no pensaba que fuera a ser un cómic. Y de repente me di cuenta de que tenía que ser cómic porque... Bueno, aparte de que yo me leía estas anécdotas y decía, yo me estoy imaginando como una película con escenas, ¿no? Pero había una parte de, jolín, es que las vidas de estas mujeres van muy en paralelo. Entonces es muy interesante hablar del momento histórico y de lo que le va pasando a cada una de ellas y de las conexiones, ¿no? Entonces, yo siento que para mí sería muy raro ahora coger y contarte esta misma historia, pero cómo la vivió no sé qué otra artista, ¿no? Es verdad que... Entonces, a mí me resulta raro pensar en una segunda parte de esto, pero es que también hay muchas cosas muy guays que contar, ¿no? Entonces, ahora mismo no la visualizo, pero no es algo que descarte completamente para el futuro, ¿no? Porque es que, de verdad que, o sea, yo
siempre lo digo, o sea, recomiendo leer mucho las biografías de estas mujeres o los documentales que hay, que la mayoría son muy bonitos y demás, porque es que realmente, o sea, es que es como leer una novela, o sea, es súper emocionante, súper bonito, súper inspirador. Entonces, sí, de momento, no sé, porque al final eso lo acabé cerrando mucho, no quería como que la historia se quedara a medias. Quizá puede ser interesante, no lo sé, el exilio, o a lo mejor la historia de gente que ocurrió en paralelo pero que no estuvieron tan cerca de esto, ¿no? O sea, porque realmente es un tema súper bonito y emocionante, ¿no? Pero de momento no tiene una forma. Es como las ideas cuesta mucho, hasta desde que las tienes hasta que de repente dices, vale, esto va a ser así. Puede pasar mucho tiempo, ¿no? Sin duda. Pues habéis tenido tiempo para pensar, así que cualquier cosa que queráis. Venga, yo. ¿Es el micrófono? Bueno, así te oyen en la red. Sí. Lo primero decirte que me ha flipado cómo has destilado toda la información que has debido de recabar durante todos estos años de textos, de documentales, de películas, para crear una historia bella, sencilla, en la que además la imagen y lo que se nos está contando emplastan perfectamente, porque has conseguido una paleta de colores y unos dibujos maravillosos. Y dicho esto, la pregunta es, ¿has elegido a Concha Méndez porque es la que mejor te servía como canalizadora para tu historia? Pero con todo lo que te has documentado, ¿qué personaje es el que más te ha sorprendido? Que has dicho, pero ¿cómo no sabíamos nada de esta mujer? ¿Pero quién no sabía que había hecho esto? ¿Quién ha sido la más sorpresiva? Jolín, es que esa sensación que describes me pasaba con casi todas. No, empezabas a entrar en sus mundos y era como, wow. Claro, o sea, de las que más te llama la atención, por supuesto, Maruja Mayón me llama muchísimo la atención desde el principio. No es que ella en sí es súper llamativa. Es más, es bastante más habitual que se hable de ella precisamente por eso, ¿no? Porque llama mucho la atención y bueno, aparece en la portada ella también y todo, ¿no? Que también muy bonita la relación entre ellas dos, me parece como súper relevante para la historia del cómic que tiene este cómic y demás, ¿no? Yo creo que a mí una de las con las que más flipé fue con Ángeles Santos, también, ¿no? Como pintora, ¿no? Ya al final yo dedicándome a las artes plásticas, ¿no? Que es como sus cuadros son alucinantes, son muy intrigantes, son súper modernos. Además es que ella hacía cosas que no se parecía a lo que estaba haciendo otra gente en España, ¿no? Es verdad que ya tenía acceso como a revistas de arte del extranjero, pero cuando apareció ella tenía como 17 años y de repente, de nuevo, hemos hablado de Federico, que yo siempre digo que sería como lo que hoy llamaríamos un aliado, porque era como en cuanto se enteraba de que había una mujer haciendo algo, ahí que iba a enterarse de qué estaba haciendo y a ver cómo la podía apoyar, y todas hablan de él con un cariño tremendo. Y uno de los primeros que oí hablar de esta chica fue Federico, que fue para allá a conocerla y habló de ella en Madrid y demás, pero decían, ostras, es que tiene un tipo de pintura que se está viendo en Alemania, que ni siquiera se está viendo en España, ¿no? Pero de repente como que ya a lo mejor sí que había tenido acceso a revistas de arte y demás, pero ostras, además tan enigmática, tan... Bueno, también es bastante evidente, yo creo, que ella probablemente estaba pasando por algo tipo una depresión, ¿no? Cuando pintó estos cuadros, ¿no? Y un momento muy duro, vital, que además, pues bueno, es bastante fuerte su historia, ¿no? Porque a los 19, creo, la metieron como en un centro psiquiátrico, que debía de ser un espanto, que estuvo ahí solo un mes y una vez salió de ahí no volvió a pintar nunca, o pintó cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Con lo que se conoce de ella y que es tan impactante, ¿no? Pero realmente es como, wow, qué historia, también qué dura, ¿no? Porque, o sea, también antes hemos hablado, ¿no? De edulcorar todo mucho, demás. Yo me he querido quedar con esa parte alegre, que también es uno de los motivos por los que elegí a Concha, ¿no? O sea, Concha en sus memorias, aunque te cuente cosas, si te cuenta algo muy dramático, luego va y te cuenta una anécdota muy divertida de algo que le estaba pasando mientras estaba viviendo ese momento tan dramático, ¿no? Entonces, como para mí era como muy bonito descubrir a estas mujeres y era algo que yo quería, o
sea, quería que el tono fuera todo el rato como de celebración, un poco, en plan, qué bonita esta vida, qué bonitas las ganas que tenían estas mujeres de hacer cosas y de crear, ¿no? Entonces, no quise omitir cosas que son bastante duras y bastante tremendas, pero también hubo una parte de no quiero recrearme en lo triste, no quiero recrearme en el drama, aunque obviamente hay mucho drama, pero es eso, o sea, ahí como que agarré ese carácter de Concha de yo quiero acordarme de lo más bonito que viví y de lo increíble que fue este momento histórico, ¿no? Y bueno, y celebrar eso, todas esas ganas de vivir que tenían estas mujeres, o de crear, o de romper con los moldes, ¿no? Que al final necesitas mucho de esa energía, yo creo, para romper con el contexto que tienes a tu alrededor. Yo quería daros las gracias, porque ya tenemos que ir acabando, es un poco tarde, pero a mí me ha gustado mucho conocerte, Clara, porque he visto cómo te has transmutado en Concha Méndez, o Concha Méndez en ti, ¿no? Totalmente, ¿no? La melenita. Me ha reconocido por eso. Absolutamente. No, me ha encantado, ¿no? Se ha identificado completamente con el carácter de Concha Méndez y Sí. ahora te escuchaba hablar con tu blusa así rosa, claro, y esa falda como de los años 30 y he pensado, tenemos a Concha Méndez, a la misma Concha Méndez aquí, ¿no? Hablándonos. O sea, me ha gustado mucho eso, o sea, que has estudiado a un personaje pero le has dotado de vida, ¿no? Le has dotado de vida en esta historia fantástica, en esta traslación pictórica, conceptual tan bonita, ¿no? Y no sé, pues gracias, Concha. Gracias. ¿Vas a hacer algún dibujo? ¿Vas a dedicar los libros? Algunos sí, ¿no? Bueno, y nos dejarás alguno para que nos escuchan siempre gente por Instagram para que luego puedan comprarlo si quieren, que no han podido venir. Gracias, muchas gracias. ¿Te vas a quedar ahí?